Bueno, hola, buenas tardes. Tengo hoy el gusto de entrevistar a Lorena Caballero. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Andrea? Bueno, qué linda Lorena. Ahora la voy a presentar a Lorena. Bueno, mi nombre es María Andrea García Medina. Yo estamos brindando una formación en duelo gestacional y perinatal, así que esta entrevista es en función de el módulo 5, que justamente es cuando la interrupción es inducida, es provocada, y la mujer tiene que llegar a un momento de tomar una decisión tan difícil y tan delicada en su vida. Así que bueno, Lorena, yo te voy a presentar. Para mí es un lujo tenerte acá con nosotros para las alumnas de la formación. Lorena Caballero es licenciada en obstetricia, ha tenido una amplia trayectoria en el hospital público, en el ámbito privado y también en salud comunitaria. Ella es militante, activista, pertenece, bueno, a varias redes a las cuales también nosotras nos interactuamos, en la red de salud, género y derechos. Y bueno, yo tuve el gusto de conocerla a Lorena en una charla en el Hospital Álvarez, en un encuentro muy bonito, y después nos hemos encontrado en Gualeguaychú, en un encuentro nacional en la red de salud mental, perinatal. Lorena también quiero contarles que tiene una formación muy integral y muy holística. Ella es profesora de yoga, también está formada en aptofonoembriología, así que es una profesional de la maternidad, así como muy multifacética. Así que bueno, bienvenida Lore. Hola, bueno, gracias por la invitación. La verdad que siempre es lindo ayudar y aportar, así que, bueno, un poquito de lo que uno hace. Así que, bueno, Bueno, acá estoy. muchas gracias a vos, sinceramente. Este no es un tema fácil, esta unidad, porque bueno, nosotros estamos trabajando en duelo gestacional y perinatal, y en el campo, en Argentina, con el campo social, el campo del feminismo, todavía no nos es posible pensar de duelo como proceso emocional a posterior de una interrupción legal. Sin embargo, bueno, estamos abriendo un poco. Este mes he realizado una serie de entrevistas con colegas tuyas, eh, pero de alguna manera, las entrevistas se han focalizado en el primer nivel de atención en salud. ¿Qué quiere decir? Cuando una mujer llega en las primeras semanas de gestación, hasta las 12 semanas, hemos hecho una entrevista con Gabriela Cantero, que pertenece al municipio de Moreno, a la Secretaría de Salud, y ella nos comentó cómo se realiza el trabajo en los centros de atención primaria y en las consejerías, y también hemos tenido una entrevista con Verónica Siniaco de Salud Mental, la coordinadora de Salud Mental de la maternidad Estela de Carnoto, y ella también nos ha comentado cómo es de una mujer tiene que acceder, digamos, a todo el abordaje y las estrategias como es en las primeras 12 semanas. Por eso me gustaba la posibilidad de entrevistarte, Lorena, porque vos estás en un hospital ya en un segundo nivel de atención cuando una mujer tiene que recurrir en un embarazo un poquito más avanzado, posterior a las 12 o a las 16 semanas. ¿eh? Contanos un poquito cómo es el panorama, cómo te gustaría. Sí, la verdad que es un tema, como vos dijiste, difícil. A mí, yo trabajo en una guardia, entonces me llegan los casos eh, de mujeres que ya vienen que están judicializados los casos, que pueden ser de cualquier punto del país, porque el hospital es un referente, es un hospital donde las cuestiones de género y derechos de las mujeres se ha trabajado mucho, entonces siempre es referente en cuestiones de la mujer, y bueno, justamente en estos años con la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal. Entonces, bueno, cuando llegan a la guardia, en general, cuando llegan se nos presentan los casos. Yo, si bien soy obstétrica y acompaño nacimiento, es imposible no acercarme a una mujer que está atravesando la situación de interrumpir su embarazo. Entonces, bueno, siempre
Las decisiones, bueno, si bien son entre la mujer y el equipo médico, siempre es abordado desde la jefatura, y desde la jefatura del servicio y con el médico obstetra de guardia. Siempre sí. Una pregunta, Lorena, ¿los casos son judicializados en qué sentido? Porque una mujer que atraviesa, digamos, una experiencia de un embarazo más avanzado, se articula, digamos, con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y se los derivan a ustedes, ¿no es cierto? Sí, 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 siempre se derivan, o a veces En un las marco mujeres, legal. A ver. hay un marco legal, Claro. y a veces las mujeres, como no son asistidas en algunos hospitales, Ok. o le rechazan su pedido, terminan yendo a la institución donde Ay, trabajo. ahí está. Entonces, Y entran por la guardia. Ok, y entran por perfecto. la guardia, o a veces también hay consejería dentro del hospital, Bien. y en los centros de salud cercanos al hospital. Entonces, bueno, cuando yo ingreso a la guardia, siempre los pasos de guardia siempre nos cuentan quién están internada, qué tipo de intervenciones se van a hacer. Y bueno, mi función, si bien es acompañar el nacimiento, bueno, mi mirada siempre es acompañar a las mujeres, o sea que no Ahí. importa en la instancia que esté la mujer, sí siempre lo que hacemos es acercarnos y brindarle apoyo y decirle que no van a atravesar solas, que sabemos que es difícil, pero que no lo van a atravesar solas y que estamos presentes. Muchas veces, bueno, los procesos llevan tiempo, como por ejemplo la maduración del cuello del útero, donde se utiliza medicación, y después, a posterior, todo el proceso de ese trabajo de parto, porque es como un trabajo de parto donde la mujer va a terminar con la expulsión de ese embarazo. Entonces, bueno, Yo te hago una pregunta difícil porque para mí es importante, porque en el imaginario social, debido a todo, de alguna manera, eh, digamos, toda la cuestión ideológica y de los grupos pro vida, sabemos que están circulando hace muchos años videos de cuestiones muy cruentas de lo que puede llegar a ser una intervención quirúrgica, entonces en una situación de aborto, por eso me gustaría y además todo lo como se maneja en el mercado clandestino también fundamentalmente, por eso me gustaría que vos, para desmitificar todo eso que probablemente no es de esa forma al menos, que nos cuentes, bueno, cómo es una situación donde se tiene que interrumpir una gestación, sí, cómo se maneja, también es medicamentosa, cómo es el proceso. el proceso es medicamentoso, siempre se utiliza medicación para lo que es la maduración del cuello, el Bien, ablandamiento del cuello y la provocación de contracciones. ahí está, Eh, Siempre se espera que sea espontáneo, bien. ¿sí? Y se da el tiempo para que sea espontáneo y se le espera a la mujer para que su cuerpo responda a la medicación, y solamente se utiliza la intervención cuando quedan restos, o cuando hay un sangrado después de la expulsión. Ahí está. eh, pero si no, no se utilizan procedimientos como escuchamos, como vos bien decís, de los socorristas. No, la verdad que la No, expulsión se hace espontánea, más allá de que sea con medicación, y siempre la mujer es acompañada, siempre está con una bien. acompañante. Bien, qué lindo Eh, eso que decís, qué aliviante, ¿no? Porque es como un parto fisiológico en la fase exclusiva y se la acompaña en todas las instancias. Bien, Sí, es un proceso difícil, sí, difícil. tanto para el equipo de salud, porque es una decisión muy importante de esa mujer, y más allá de las creencias que uno tenga, lo importante es que esa mujer, en ese proceso que esté viviendo, seamos neutros y podamos brindarle la mejor atención, sin tener juicios de valores,
y poniéndonos en el lugar de esa mujer. Realmente yo con el equipo que trabajo, trabajamos así, nos vamos apoyando y vamos viendo cómo estamos nosotros también, porque es difícil porque, por ejemplo, en los últimos casos, por ejemplo, de violencia, donde hay mujeres que se han embarazado y, y han ido a otros centros, por ejemplo, y no han tenido asistencia psicológica post-intervención, muchas veces por la culpa misma quedan embarazadas o al no tener toda la información, cuando terminan el procedimiento las mujeres huyen, se quieren ir, o sea, no Claro. quieren estar en una institución. Entonces se pierde... Se pierde el vínculo con esa mujer, no, el vínculo. no se puede Y trabajar bueno, en la contención posterior, no hay un acompañamiento ni un seguimiento de casos, diría. No. entonces, bueno, lo que me ha sucedido en los últimos casos es ver mujeres que han venido de otras instituciones ya con una interrupción del embarazo, pero que no tuvieron asistencia y a los 6 meses quedan embarazadas. Wow. Y que vienen con situaciones de violencia que tampoco fueron tratadas. Entonces la mujer viene y expone su situación y bueno, se hace la intervención, se le da la medicación, se la acompaña y lo que me ha pasado últimamente es que las mujeres, muchas han pedido eh, ver qué es lo que expulsó, ver, y esos son momentos muy fuertes porque realmente uno piensa, ¿Quieren ¿cómo ver a su bebé? ¿Quieren ver a su bebé? Qué, quieren ver? qué importante, Lorena, porque nosotros que trabajamos en duelo sabemos que es muy importante poder ver a ese bebé para despedirse, ¿no? Pero para Aunque, ustedes, a ver, es difícil personal de obstetricia. claro, y además como uno piensa, ¿no? O sea, culturalmente uno pensaría, bueno, esa mujer no quiere ese bebé, esa mujer no quiere ese embarazo, hay una historia atrás de esa mujer que cuando uno las escucha, dice, claro, justamente, o sea, uno se da cuenta por qué suceden las cosas, ¿sí? Si no tuvo contención, no tuvo Ah, apoyo posterior a una intervención, probablemente sí quede embarazada como reparación a esa otra pérdida. esto Y es bueno, súper interesante, perdóname que te interrumpa porque te voy a subrayar, es tan valioso lo que decís, porque vos tenés una mirada tan profunda y tan lúcida, porque vos lo que nos estás diciendo es que cuando una mujer no tiene la posibilidad de hacer consciente su proceso y de tener un proceso emocional posterior, acompañado y validado, etcétera, etcétera, puede haber como un patrón de reiteración de la experiencia, pero que tiene que ver con algo reparatorio, vos nos estás diciendo. sí, sí, ¿Sí? sí, exactamente, sí. Sí. Y pasan esos casos que, bueno, uno tiene que, muchas veces, bueno, en las acciones, yo siempre miro a la mujer y digo, a ver, ¿qué necesita o qué herramientas le puedo transmitir para que esta mujer, si bien vivió una situación tan fuerte como es una interrupción, que es una decisión, eh, porque no es, digamos, no es que es, para ella es todo una situación que implica muchas cosas, desde la creencia, de lo cultural, desde tener que dejar a su otro hijo para internarse, de que su familia no se entere, de que quizás en el caso de una mujer que sufre violencia de género, que su pareja no se entere, eh, y todo lo que hace la mujer para llegar a la institución. Entonces esa mujer está totalmente vulnerada y uno tiene que tener esa mirada y además todo lo cultural, lo social, lo que uno escucha, ¿no? Acerca de las mujeres, no es fácil. Entonces, bueno, un poco cuando uno está de guardia, o por lo menos a mí cuando me tocan las 24 horas, me dispongo a estar escuchando a las mujeres que están en el servicio, y bueno, en muchos casos me ha tocado a muchas mamás, y bueno, en algunos casos las mamás piden, algunas mujeres piden ver el bebé, entonces me pregunto, ¿sí? Le pregunto, ¿por qué lo querés ver? Si nos podés contar, y ellas nos cuentan porque piensan que, o sea, no lo ven como una monstruosidad, ¿sí? Sino que dicen, cuando uno las escucha, dicen, ah, mirá cómo es, y lo tienen y lo miran,
y es como que también es esa decisión como que finaliza, digamos, como que finaliza el acto ahí de ver que realmente sí lo expulsó, y yo he visto que se sienten aliviadas, o sea, más allá que parezca una locura, porque todos cuando lo hablamos con mis compañeros decimos, qué loco, mirá, quiere, lo que quiso interrumpir, ahora lo quiere ver. Entonces, bueno, uno poniéndose en su lugar y conociendo la historia, porque uno tiene que conocer la historia, uno puede comprender que hay un montón de otras cosas detrás, como por ejemplo la violencia. Qué maravilla, qué maravilla. Perdón, Lore, te voy a interrumpir acá porque quiero subrayar esto. Es tan precioso y creo que las alumnas van a valorizar tanto este video porque es lo que siempre decimos, la mujer para poder cerrar esa experiencia necesita ver a su hijo, ver a su bebé, porque implica 2 o 3 operaciones psíquicas tan importantes. Uno, salir de la monstruosidad. 2, reconocer que era su bebé, reconocer la maternidad, reconocer la filiación, reconocer ese hijo. Y por otro lado también asumir la responsabilidad de la decisión que ha tomado, por dolorosa que sea, pero reconocerlo como propio para poder empezar el duelo. Porque hay muchas mujeres, Lore, más allá de que sea el duelo, o como le quieran llamar ahora el campo del feminismo, un proceso emocional posterior, vamos a decir, en vez de duelo. Pero yo pensaba, Lore, qué importante que es esto, porque muchas mujeres quedan con ese procesamiento de la experiencia interrumpido, esos duelos congelados y demorados por años y por décadas, porque nunca pudieron reconocer la existencia de ese hijo. Hay mujeres que yo atiendo que se murieron sus bebés en la panza y que luego las durmieron con anestesia, cesárea y demás, nunca pudieron ver a sus hijos y siguen necesitando recrear en su mente el rostro de su bebé. Necesitan, hay mamás que fallecieron bebés con violencia obstétrica y no le permitieron ver el cuerpo de sus bebés ni reconocerlo. Y ahí tengo una mamá que está con un juicio para ADN y hasta que no le den el ADN no va a poder procesar la muerte de su hijo porque ni siquiera sabe si su hijo está vivo o está muerto. Y lo sigue buscando. Y lo sigue buscando en todos los rostros de los niños. O sea, es tan importante lo que me decís, es tan valioso. ¿Sí? Sí, sí. Y además porque es parte de su cuerpo, ¿sí? Ay, También tiene que ver con la prolongación de lo que va a ser su vida sexual a posterior también. ay. Entonces es importante poder brindarle información a la mujer, más allá de la situación, que es una situación crítica para todos, eh, porque es poner el cuerpo en esas situaciones también es difícil, tanto para la mujer y para el equipo. Para el equipo eh, también, Lore, para para el tanto equipo para la también, mujer como para el equipo. para los dos, sí. Y para el acompañante también Y para que la está compañía. Entonces, es importantísimo porque uno lo que hace es poder brindarle también la herramienta de decir, bueno, sabés que, bueno, una vez que te vas de acá podés volver las veces que quieras, es importante utilizar un método anticonceptivo, marcarle fundamentalmente que puede aparecer el deseo de querer embarazarse, pero que lo ideal sería que pueda tener una contención psicológica, que la pida, porque es necesario, porque nosotros sabemos que en los procesos del duelo es necesario que ella tenga su tiempo para poder gestar a posterior. Y para que también, que es otro punto, ¿no? Cuando uno atiende quizás una mujer embarazada en trabajo de parto, muchas veces ves un dolor en esa mujer que es incomprensible y muchas veces son esos duelos que no fueron resueltos y cuando lo empiezan a contar y hablar, saltan y ella pueden ponerle nombre, pueden hablarlo, pero sí sabemos que necesitan una contención emocional, Claro. que en la inmediación, cuando están internadas, no hay, estamos las obstétricas ahí con ellas. Y las Entonces, enfermeras, y claro. las enfermeras, y los médicos. Entonces, Sí. lo que hacemos es proponerle que si puede hacer, si se anima, pedir una asistencia psicológica, que está bien. Muchas veces las mujeres piensan que están locas,
porque la verdad que con tanta información pasa que ellas tampoco, o sea, hay un bombardeo de información que queda expuesta a la mujer, queda en un lugar tan vulnerable que como que no pudiera decir acerca de la interrupción, no pudiera hablarlo, no pudiera contarlo, porque se sienten muchas veces juzgadas por la sociedad y ni siquiera pueden hablar. Entonces cuando uno se acerca de un modo amoroso, cariñoso, y saben que nadie la está juzgando, es más fácil. Entonces ellas pueden recibir la información, pueden tomarla, y muchas veces vuelven. Por ejemplo, en mi caso me pasa que muchas agendan mi teléfono, y seguimos hablando, y después yo las sigo, lo que hago es derivarlas a especialistas, porque no cualquiera tampoco atiende duelos, no cualquiera atiende post-interrupción del embarazo, o sea, entonces es necesario brindarle la información, o sea, es A mí muy importante. me ayuda mucho escucharte porque mientras te escucho voy pensando, ¿no? Em, de hecho, nosotros, bueno, lo voy a compartir con las alumnas. Nosotras venimos trabajando en equipo hace 2 años, Lore. En todas tus guardias estamos ahí en el teléfono porque Lore se hizo como muy especialista en los duelos no resueltos, con estas mamás que van a atravesar esta experiencia. Entonces, cuando hay una mamá con un duelo no resuelto por un aborto previo, Lore me llama y dice, Andrea, mirá, que entró esta mamá por guardia, y ahí trabajamos juntas en equipo, ¿no? Pero a mí me resuena mucho, Lorena, esto de cuando una mamá no pudo reconocer esa pérdida anterior porque o porque fue anestesiada, porque no porque cuando una mamá tiene una cesárea y es totalmente anestesiada, no tiene un registro primario de la experiencia en el cuerpo físico, después está la prohibición de la palabra, porque son duelos desautorizados, entonces esa mujer queda con un vacío en el vientre y con un vacío de la significación. Entonces esa mujer probablemente vaya a quedar embarazada muy, muy, muy tempranamente, porque lo que necesite justamente es buscar justamente llenar ese vacío, ese faltante en su cuerpo, y poder darle entidad a la experiencia, poder anclar la experiencia. Es como que hay una pulsión que busca reconocer ese hijo, o reconocer esa vida, o reconocer eso fisiológico en el vientre. Es como algo hasta reparatorio, digamos, ¿no? Estoy pensando junta con vos en voz alta. ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, y que esa experiencia, si no fue reconocida, o si no la pudo poner en palabras, o no tiene un apoyo, una contención, porque Mirá puede qué pasar. interesante, Lore, el proceso incompleto de la experiencia, porque por ejemplo, por ahí sí hubo, como vos decís, una interrupción voluntario legal, pero no le permitieron o ver a su bebé ni siquiera como una opción, o tampoco le dejaron hablar de esto que pasó porque están condenados socialmente. Entonces, siempre hay un procesamiento incompleto de la experiencia de la pérdida. Sí, sí, Entonces, sí. esa mujer siempre va a necesitar, de alguna manera, esa pulsión va a buscar completar ese faltante en lo biológico. Entonces, quizás vuelva a quedar embarazada como reparatorio incluso, ¿sí? Claro, vos sabés que a mí me pasa que estando en Gualeguaychú, al haber trabajado en salud comunitaria, bueno, mucha gente sabe que soy partera y muchas veces me consultan. Entonces, bueno, acá hay centros donde salud, donde dan consejería, y me ha pasado en casos que hay mujeres que logran, ¿sí? Logran la interrupción del embarazo, y después cuando se las llama para hacer todo el seguimiento, ellas piensan que las están siguiendo, y en realidad el seguimiento no tendría que llamarse seguimiento, pero es para brindarle un método anticonceptivo para que no se embarace y brindarle asistencia psicológica. Muchas veces las mujeres, si no están bien informadas, o si el procedimiento eh, no fue, digamos, fue esto que vos decís, la anestesia, fue con una intervención quirúrgica, muchas veces quieren desaparecer, no quieren saber nada con el hospital. Y me ha pasado
que han quedado embarazadas y claro, ese puente, digamos, entre lo que es la atención primaria, lo que es el segundo nivel y el posterior de esa mujer, muchas veces en muchos lugares no se trabaja vinculado. Entonces las mujeres piensan que la llaman porque la siguen, porque la están siguiendo porque interrumpió el embarazo, y en realidad esa parte no está tan clara dentro del sistema, por eso también vuelven a embarazarse y con toda la culpa y toda la angustia, que a posterior, bueno, nosotros sabemos lo que hacemos, lo que yo he escuchado por duelo y acompañamos, todo lo cómo afecta, ¿no? O sea, vuelven a embarazarse sin buscarlo, accidentalmente. Tal cual. Ahí está, ahí está. Acá nos hablamos de ese impulso inconsciente, ¿no? Como reparatorio para poder reconocer algo que del procesamiento de la experiencia que quedó interrumpido, ¿sí? Exactamente, Entonces, sí. como que el cuerpo necesita, lo fisiológico también necesita reconocer ese faltante y completar, ¿eh? Pero la verdad que es, como es accidental, porque eso no es buscado, entonces para la mujer es inesperado y eso no está en sus planes, probablemente tenga que volver a interrumpir, ¿o no? Exactamente, sí, sí, sí. Claro, claro. Qué fuerte. Fuerte porque aparte Tremendo. van interrumpiendo sin, o sea, sin tener la posibilidad de esta toma de conciencia, porque ocultar y de vuelta volver a ocultar genera estas cuestiones. Entonces, bueno, a mí cada vez que me toca hablar del tema, o con una llegada, o muchas veces con gente que me consulta, bueno, porque el que vive en una ciudad tan chica es como que todos saben la Claro. posibilidad que tiene. Entonces, yo siempre lo que sí le hago hincapié, si bien no hago consejería, las derivo, sí le hago el hincapié del trabajo emocional y la Posterior. importancia de pedir ayuda, porque no son procesos fáciles, porque después de una interrupción la mujer, como algunos piensan o dicen, bueno, se lo sacan y ya está, y en realidad no es así. En realidad viven un montón de situaciones que tienen que pasarlas sola, sin acompañamiento. Entonces es importante desde los servicios de salud poder brindar información acerca de este posterior. Mirá qué eh, interesante, Lore, porque lo que vos decís es que si no damos preventivamente esa psicoeducación o esa prevención del posterior, esa mujer, cuando sea llamada por el centro de salud, lo va a vivir como seguimiento, pero desde una cuestión persecutoria. Lo va a claro, vivir no como un cuidado, como estar cuidándola o estar protegiéndola. Lo va a vivir como una cuestión persecutoria, como una cuestión de vigilancia, como una cuestión, digamos, donde lo que se perpetúa es la amenaza, digamos, o la cuestión bien punitiva, digamos, sería, ¿no? claro. Es tan necesario, como vos decís, Lorena, que para poder hacer ese acompañamiento completo, que sería en el pre, en el durante y en el post, ¿no? Las tres etapas, pre, durante y post aborto, pero en el post, que pueda haber un trabajo emocional acompañado con un especialista, pero vos decís que está flaqueando eso porque al no informarse en el pre, desde la prevención, la tarea psicoeducativa, la mujer no lo vive de buena manera. Claro, Sería, la mujer se escapa porque tiene miedo, ¿por qué me están siguiendo? ¿Qué quieren saber de mí? Sería, ¿no? claro, claro, exactamente, sí, 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 como que sí, tras de que la interrupción es difícil, como que si fuera un delito, Sí. ¿sí? Encima me siguen, me tienen controlada, y más, te imaginas una mujer que vive situaciones de De violencia o abuso. violencia, se le replica como una violencia mayor, digamos, encima. Sí, Claro. sí, 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 sí. Claro, y lo entiendo perfectamente, porque para esa mujer que la llama una instancia, digamos, aunque sea desde la salud pública, pero para ella es alguien desconocido, y esto es su vida sexual y reproductiva, que es su vida íntima,
Y interrumpir un embarazo es algo tan punitivo y tan doloroso y tan penoso que encima que la llame un extraño, es realmente comprensible que se vuelva algo persecutorio y que se replique como una violencia como la controla el violento que tiene al lado en el hogar, Claro. ¿o no? Sí, sí, por eso es importante en el proceso del acompañamiento, o sea, es un tema difícil porque no todos pueden ponerse o tienen la disponibilidad, digamos, de poder acompañar a las mujeres, ¿sí? Porque nosotros sabemos que cuando se internan se le da la medicación y la mujer queda en un lugar sola, muchas veces cerca de las salas de parto. Uy, qué fuertes. Sí. Y uno trata, siempre, bueno, se trata de que no esté en lugares donde hay otras mujeres que están pariendo, pero a veces la cercanía del quirófano hace que estas mujeres estén en una sala muy cercana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también una vez que empiezan con las contracciones y la pérdida, si bien a veces están en habitaciones individuales, privadas, cuando bajan, ¿sí? Porque hay que controlar la pérdida, hay que saber cómo está esa mujer, que en general siempre lo hace el médico, pero las parteras lo que hacemos es estar cerquita para asistir, o a veces para agarrarle la mano, o a veces para simplemente estar. Vemos que eso sucede, o sea, tienen que estar cerca del área quirúrgica porque si bien una interrupción se hace con medicación, si surgiera algo como una hemorragia o una descompensación, es necesario estar cerca de un ambiente quirúrgico también, para poder cuidar a la vida de la mujer. A mí me pasó que en todos estos 20 años he visto chicas que ya en el año 2000 muchas veces venían porque se habían practicado abortos clandestinos, y he visto morir chicas muy jóvenes. Wow. Sí, que por ahí por no tener la información, que por suerte ahora hay información, hay consejería, y no vemos tantos casos así, pero la verdad que es fuerte. Eh, y también los casos de abuso sexual, ¿sí? Donde hay, por ejemplo, he visto casos de chicas que han sido por trata de personas, y la Wow. verdad que es muy fuerte porque no solamente vivieron una agresión, sino además quedaron embarazadas, y encima tienen que decidir la interrupción de ese embarazo. Wow. Entonces, son situaciones cada situación es distinta, es compleja, entonces la escucha es importante, y porque en ese transcurso, por ejemplo, a mí me toca estar en una guardia, pero la verdad que quizás en otros lugares no todos están atentos a lo que le pasa a la mujer en esa instancia. Y entonces es necesario poder brindarle herramientas a la mujer en todo ese tiempo que tenemos, que es poquito, porque 24 horas son muy poquitas horas, para todo el proceso de la información que uno quiere que le llegue. Pero bueno, es necesario hacer hincapié en eso para que no se repita un nuevo embarazo que quizás ella no quiere, Ahí está. y volver a la interrupción o Fíjate, transitar un embarazo sí, sin desearlo, ¿no? Por las consecuencias posteriores que trae claro, eso. claro. Fíjate qué clave que es tu intervención, Lorena, en esas 24 horas con esa escucha que vos tenés, esa empatía, esa resonancia, esa presencia que hace que vos estás pudiendo historizar ese sujeto, esa mujer que está allí, estás pudiendo ver cosas que probablemente y escuchar y estar atenta que tus colegas no puedan ver y escuchar, y que hace que vos en esas 24 horas, en ese acompañamiento que vos haces a esa mujer, tu intervención puede hacer que esa mujer no tenga que volver a reiterar una experiencia tan dramática en su vida como un patrón a repetición, abortivo. Claro. ¿Eh? Sí, sí, más allá de que muchas veces cuando nos preguntan, o sea, se supone que en el imaginario, ¿no? Que cuando se interna para una interrupción, está el médico, y el médico da la indicación y la revisa cuando arrancan las contracciones.
contracciones o cuando está dilatando, y las obstétricas, en mi caso lo que yo hago es acercarme, está bien, tiene un plus, que es tu acompañamiento, pero la verdad es que es necesario. Yo creo que ese punto es muy necesario porque va a ser el posterior de esa mujer. ¿Qué le va a pasar a esa mujer? Si va a volver a la consulta, porque se imaginan que atraviesa por el cuerpo, o sea, ¿qué me pasa en el cuerpo? Después, a posterior Después ustedes la citan a esa mujer para que vuelva a hacerse una ecografía o para que vuelva a hacer un chequeo, digamos. Sí. Por eso es importante la palabra, y ser amigable, y ser neutro, sin juicio de valor, Exacto. para poder acompañarlas y para que ellas puedan recibir, y nosotros recibir de ella la información para poder ver de qué situación se trata, qué es lo que le pasa a la mujer. Es tan necesario porque ante cualquier situación va a volver al hospital. Eso es lo que nos pasa, por lo menos ahí en la institución donde yo trabajo, que vuelven y vuelven porque evidentemente hay una escucha y porque evidentemente somos amigables, si no, yo creo que no vuelven. De hecho, hay mujeres que han interrumpido su embarazo y en años posteriores han vuelto a embarazarse y bueno, y lo transitan, y de hecho, en los mismos controles prenatales, cuando se les pregunta a las mujeres si han tenido pérdidas, abortos, muchas no lo pueden decir, ni se acuerdan. Ni se acuerda. Ni se acuerdan. Pero a posterior, cuando aparece algo, lo pueden cuando se le habilita la palabra, ¿no? O cuando hacen el síntoma. Cuando hay un síntoma o cuando se habilita la escucha y la palabra, ahí recién aparece. En una emergencia, digamos. No lo traen a la entrevista. Claro. No lo traen. Ustedes le preguntan cantidad de hijos, cantidad de embarazos y no aparece. Solo aparece si aparecieran síntomas o algún tipo de emergencia, y si ustedes habilitan la escucha y la palabra, ahí aparece un duelo de un aborto que había quedado allá en el tiempo, ¿no? Un duelo interrumpido, ¿sí? Lo mismo pasa en el trabajo de parto, por ejemplo, cuando una mujer, uno le brinda las herramientas para el acompañamiento y le va explicando, y muchas veces vemos un dolor que no, o a mí me llama mucho la atención cuando veo un dolor que no lo puede manejar, que la devora. Sí. Claro, entonces muchas veces se le va brindando como alguna herramienta para que ella pueda decir, y cuando lo dicen, que cuentan, que uno, bueno, de tanto atender mujeres, uno se da cuenta, ¿sí? Entonces, cuando lo pueden decir, es un alivio y paran. La verdad que muchas veces me llaman y me dicen, bueno, vení Lore, hacerle lo que vos le hacés, y lo único que hago es escucharla o habilitarla en algo para que ellas puedan aliviar ese dolor, que quizás no es un dolor visceral, sino que es un dolor más emocional, y uno lo puede interpretar por el tipo de respiración, por cómo no se conectan con el cuerpo. Entonces, bueno, es importante trabajar preventivamente los duelos para todo, ¿no? Porque a posterior se manifiesta hasta en un trabajo de parto, a posterior de otro embarazo. Ay, esto es una clave tan hermosa porque nosotros estamos habituadas porque lo conversamos permanentemente, pero para las alumnas o para el público en general, esto no es lo que para nosotros es moneda corriente, para los colegas, los profesionales de la salud. Estamos diciendo algo que es totalmente nuevo para ellos. Entonces, es tan importante que vos puedas decir que en un trabajo de parto, si se complica un trabajo de parto, realmente si hay uno afina un poco la escucha y está un poquito más disponible con otro tipo de sensibilidad, seguramente esa mujer ahí va a confesar algo de algún niño que no pudo llegar, de algún aborto, de alguna pérdida gestacional, de lo que sea, hasta a veces hasta un abuso, pero generalmente coincide con pérdidas espontáneas o con abortos voluntarios. Y cuando esa mujer lo dice en ese momento, algo puede confesar,
ahí se activa el trabajo de parto y esa mujer puede dar a luz, porque estos son testimonios que vos me has compartido todos estos años, y yo quedo como deslumbrada de cuando una mujer se habilita a poder confesar ahí todo el trabajo de parto, que estaba demorado, ¡ran! Se desencadena y nace ese bebé, porque esa mujer estaba reteniendo algo que no podía confesar y que necesitaba a gritos poder confesar, ¿no es cierto, Lore? Sí, tal cual, sí, sí. Y muchas veces no lo puede, no, por eso es importante los derechos del nacimiento, poder darle el protagonismo a la mujer, y poder brindarle herramientas y poder ayudarla a poner en palabras, ¿viste? Yo muchas veces le pregunto, bueno, ¿qué es lo que sienten que apeligra? ¿Sí? Muchas veces también hay historias de muertes, en su historial de muertes o de abortos de otras personas, que influyen también en todo ese proceso, porque estamos cargados culturalmente y familiarmente con experiencias que quizás no son nuestras también. Lore, Pero ahí se reabre también la historia de cuando nosotros estuvimos en el vientre materno, el propio nacimiento con nuestra madre, si nuestra madre estuvo en peligro, todas esas memorias también, y las de nuestros linajes, ¿no? sí. Historias familiares que nos han contado, de una tía que murió en un parto, de un no sé qué, todos estos relatos que pesan en el discurso familiar, ¿no? Claro. Y la interrupción del embarazo también pesan, porque a veces hay historias de muertes por interrupciones clandestinas, y también el miedo terrible también las bloquea, y también no pueden contar, y hasta que lo cuentan y hablan que tienen miedo a morirse, cuando aparece esa palabra, el miedo a morir, es como una apertura, cuando lo pueden decir, Ay, una apertura a un montón de cosas que uno dice, wow, wow. tiene un historial, ¿sí? Qué Así que, maravilla, Lore, que puedas decir esto, que cuando una mujer puede decir yo tengo miedo a morir, ya eso abre como otro portal dimensional, digamos, ¿no? Como ahí, solamente por decirlo, se abre clic el panorama, ¿no? Porque uno lo dice, ¿no? Teóricamente, que yo lo digo y no me canso de repetirlo, que el parto es el momento, el de protagonismo de poder mayor en la vida de una mujer más poderoso, pero a su vez ese momento donde se tocan la vida y la muerte, ¿no? ¿Verdad? tal cual. Pero otra Sí. cosa es escucharlo a ellas en ese momento, decirlo, tengo miedo a morirme, ¿no? Y que haya alguien que pueda escuchar eso, para Sí, que sí. poder habilitarlo y para que después se desencadena la vida finalmente, porque después, ¿verdad? Sí, tal cual, sí. Y vos pensá que también en una interrupción que viene una mujer tan afligida por la decisión que tiene que tomar, porque no es fácil para una mujer tomar esa decisión, eh, cuando pueden también decir estas cuestiones como que dar a continuidad a la vida, o sea, no es que es la muerte esto, sino que es un proceso que está atravesando, que es difícil, que la estamos acompañando, pero que no es la muerte, no es su muerte, sino que es una decisión que tuvo que tomar por las circunstancias que tiene, ¿sí? Porque más allá de que toma la decisión y todo, muchas veces eso pesa muchísimo y lo viven. La que está decidida y definida, eh, lo vive igual, o sea, porque uno lo ve. Y, por ejemplo, en los casos de interrupciones por malformación también, hay muchos casos donde no, en muchos sanatorios no los interrumpen. Bueno, ahí en el lugar que yo estoy siempre hay un objetor de conciencia y uno no, entonces como que es bastante, se amortigua bastante, entonces ninguna mujer queda sin atención, Bien. porque siempre va a haber alguien que va a estar atendiéndola. Pero la realidad es que las que estamos y escuchamos y nos ponemos cerca de las mujeres somos las parteras, porque es imposible no estar, por ejemplo, a mí me pasa, tengo 24 horas de guardia y es imposible no mirar a cada una de las mujeres que está internada. Claro. Es imposible. Por la responsabilidad, porque sé bueno,
es una profesión que amo, pero la verdad que la responsabilidad es muy grande, porque uno no sabe qué le está pasando a la mujer. De hecho, muchas veces cuando me ha pasado en casos de cesárea, ver la violencia del propio padre y tener que sacarlo post cesárea, por ejemplo, ¿no? Y tener que intervenir. Entonces, como que tenemos que estar atentos a todo, A todo. a toda la salud de la mujer, no solamente de la intervención obstétrica. Ahí está, ahí está. Qué interesante lo que decís. Voy a subrayar estas dos cosas últimas. Aunque sea una interrupción voluntaria, si la mujer puede confesar que tiene miedo a morirse, y el hincapié que vos le haces es que en realidad ella está optando por su vida y que va a continuar la vida. Ella está tomando una decisión la cual se valida porque es lo mejor que puede hacer en ese contexto, con sus posibilidades y sus condiciones, pero que vos estás validando que hay un proyecto de vida en camino. Y que es tu propio proyecto personal, ¿no es cierto? Claro. La verdad que, y esto último que decís también, es muy valioso, Lore. Yo te agradezco un montón esto de poder además tener en cuenta todas estas cuestiones de la salud integral de la mujer, donde si hay alguna situación de violencia que acompaña al compañero, a algún acompañante, vos poder también retirar un papá, o si hubiera, también intermediar en esas situaciones, ¿no es cierto? Qué valioso tu rol. No sé si todas las parteras cumplen la función que vos cumplís, porque vos haces una multiplicidad de roles y funciones que cumplís allí, como si hubiera una psicóloga perinatal, como si hubiera, vos cumplís todo, sos alguien muy especial, Lorena. La verdad que es hermoso escucharte, y hermosa entrevista, porque no es frecuente. Yo mirá que he tenido entrevistas todo este tiempo que estoy haciendo la formación, y profesionales como vos, que tengan una escucha tan humanitaria, tan compasiva, tan abierta, tan holística, tan espiritual también, no es frecuente escuchar. Así que bueno, Lorena, vamos a ir redondeando, porque ya estamos en horario. Te agradezco muchísimo. Y Gracias. seguimos en contacto, Lore. Me hace muy feliz que sigamos laburando juntas en equipo. Y bueno, nada, esperemos que poder seguir atendiendo a mujeres, para que incluso desde la prevención, desde las campañas preventivas, desde todo lo que es la difusión del duelo gestacional y perinatal, y que sea ley, ¿no es cierto? Que sea ley. Sí. Muchísimas gracias, Lore. Bueno, gracias a vos.